6:55 de la mañana, entramos a la segunda hora de transmisión y claro, aquí llega el Comercio TV, la edición de este día 15 de febrero. Dianita, buenos días. Buenos días, mi querido Robert, amigos televidentes, muy buenos días. A quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros, gusto poder compartir con ustedes una jornada más de noticias. Un día helado en la ciudad de Quito, esta hora 7 grados centígrados, ya está en plena actividad, está saliendo, hágalo con la conciencia, con el ánimo de que todo le vaya a salir bien. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo. Diario El Comercio presenta títulos muy interesantes en su edición impresa. En la comuna se lanzan a reconstruir. 1.521 secuestros extorsivos se presentaron en 8 años. 2 provincias temen aluvión. Estos son los títulos importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa que está circulando ya en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. El juicio político solicitado contra algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería el camino más rápido para poner fin al conflicto en la entidad. De acuerdo al constitucionalista André Benavides, su colega Estarín Raza no ve irregularidades en la remoción de la presidenta Sofía Almeida. Le contamos. De esta forma, quienes integran el Movimiento Nacional Campesino intentaban ingresar a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el centro de Quito, pero literalmente se les cerró la puerta en la cara. La anterior presidenta no ha podido desarrollar las actividades y acciones a favor del pueblo, por esa razón. Obviamente, como es un cuerpo colegiado, vamos a respaldar a la mayoría de este consejo. Encabezado por el señor Hernán Ulloa. Advierten que esta vez estuvieron solo dirigentes, pero que no dudarán en llegar en mayor número para que Sofía Almeida, removida en funciones por la mayoría, deje el consejo, donde con sus seguidores se encuentra atrincherada desde el pasado miércoles. No nos obliguen a venir con las bases. ¿Y agrupan a cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos agrupan las bases? Solamente el movimiento campesino llegan a casi 40.000 familias en el país. ¿Y están dispuestos a venir los 40.000? Todo lo que sea necesario. A Almeida tampoco le faltan muestras de apoyo. Representantes de sectores populares de la capital se hicieron presente. Al respecto, ella envió un comunicado al presidente de la República, Guillermo Lasso. Exhorto a las funciones del Estado a mantener el respeto de la autonomía e independencia del Consejo de Participación Ciudadana. David Rosero, vicepresidente, también removido del cargo, con un pronunciamiento de la Procuraduría, denuncia supuestas irregularidades que se estarían cometiendo. Donde señala la ilegalidad de las autoconvocatorias, con fecha diciembre del 2019. Pero no tiene relación a lo que está pasando. No. El pronunciamiento del procurador es vinculante en el tiempo y vinculante en el tema legal. El constitucionalista Estarín Raza cree tener clara la película. Para él no hay vueltas que dar. Yo no veo que exista ninguna violación ni constitucional ni legal. Es más, jueces de la República han reconocido e instituciones de la República también han reconocido como presidente legítimo al doctor Hernán Ulloa. Su colega André Benavides le apuesta a que la Asamblea Nacional tenga la salida más rápida. Las jurídicas van a demorar algún tiempo, sin embargo las salidas políticas creo que están al orden del día, tomando en cuenta que ya existe un proceso de juicio político. Esto mientras Ulloa, en la sesión convocada a todos los miembros de este lunes, procedió con la remoción del secretario general y prosecretario. Informó Héctor Romero. Este fue contarles que los asambleístas Ricardo Venegas y José Chimbo presentaron ante el CAL un pedido de juicio político contra los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicha solicitud se fundamenta en la designación de César Córdoba como defensor del pueblo y de Pablo Iglesias como superintendente de ordenamiento territorial. Además, en la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. En la Asamblea Nacional existen opiniones distintas de cómo se deberán tramitar las amnistías. Hay casos que no convencen y otros que tienen una aprobación mayoritaria. Entre los beneficiarios se encuentran actores del paro de octubre de 2019.
Las amnistías que se tramitan en la Asamblea Nacional buscan librar de procesos judiciales a quienes han participado en acciones en defensa de la naturaleza, territorios, la justicia indígena y el derecho a la resistencia. El 80% de las 269 personas que se ha concedido amnistía son defensores de la naturaleza, del agua y de la vida. Y solo el 19% de esas personas son quienes están siendo procesados por la movilización de octubre del 2019. Lo que no convence a ciertos asambleístas es que en la lista se incluya a quienes estuvieron involucrados por el incendio de la Contraloría. En el caso de destrucción de bienes muebles, para mí no cabe. Entonces tendremos que hacer un análisis pormenorizado. Hay 3 casos que han quedado fuera por tratarse de secuestros. Y es que estos, según la Constitución, no pueden ser incluidos. Pero ahí hay que ver si hay casos de secuestro. Hablemos del caso de los policías de la Casa de la Cultura y otros casos que se dieron. En esos casos para mí no cabe. Pero hay quienes lo defienden, estos casos y también algunos por delito de robo. Todos estos casos de acusaciones de robos y secuestros son también generados en contextos políticos. Entre los actores políticos que se beneficiarían con las amnistías están el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, el ex dirigente Jaime Vargas, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, entre otros. El caso de la prefecta provincial de Pichincha, rebelión, es un delito político, para mí cabe la amnistía. En el caso de Leonidas Issa existen varios procesos, me parece que 4 o 5. En la gran mayoría de ellos cabe porque son situaciones de paralización de servicios públicos, de situaciones por el estilo, que son delitos políticos. Me parece que está involucrado en uno de los casos de secuestro en los que para mí no cabe. Los pedidos de amnistías quedarán en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se requerirán de 92 votos para su aprobación, informó Valeria Navarro. Los informes del Ministerio de Finanzas y del IES sobre la falta de presupuesto para subir el salario a los maestros y a los incentivos jubilares genera ya preocupación justamente entre los docentes. Le contamos. Según el informe técnico del Ministerio de Finanzas, el incremento del sueldo a los maestros a $1,000 no es viable. El gobierno nacional en estos momentos le está dando la espalda a los profesores de nuestro país al decirnos, mediante comunicación del Ministerio de Finanzas, que no hay dinero para la subida de los sueldos que estaba contemplado en la observación que hizo la Corte Constitucional a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La equiparación salarial a los maestros, que fue aprobada en marzo de 2021, se suspendió en agosto de ese mismo año tras un dictamen de la Corte Constitucional, mismo que pidió a la Asamblea que subsane temas de financiamiento. Ahora, según el Ministerio de Finanzas, el incremento de $817 a $1,086 demandaría al Estado un presupuesto de $2,175 millones, algo que, a decir de Finanzas, agravaría el déficit fiscal. Pero la Unión Nacional de Educadores no está de acuerdo con este cálculo. No hay realmente el informe técnico de dónde, qué recursos o qué rubros van a cancelar para que salga pues esa cantidad tan alta. Pues según cálculos de la UNE, lo que se necesitaría es la 1/4 parte de lo que está proponiendo el Ministerio de Finanzas en su informe. El Instituto de Seguridad Social también envió un informe técnico en referencia a la jubilación de los maestros. El pago a los incentivos jubilares es un derecho constitucional. Hoy por hoy más de 15,000 docentes jubilados claman este derecho que el Ministerio de Finanzas, el Gobierno Nacional, cancele para con los maestros jubilados. Desde la Asamblea Nacional se solicita la inmediata comparecencia del ministro de Finanzas y del presidente del directorio del IES para que den respuestas ante el Pleno del Legislativo, informó Valeria Navarro. Autoridades del Servicio Nacional de Aduanas dieron a conocer los plazos para que los escáneres no intrusivos sean aplicados en los puertos y aeropuertos del país. Todo esto dentro de un proceso que no debería extenderse más de 12 meses. La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Carola Ríos, cumpliendo agenda en Guayaquil, daba a conocer mediante un conversatorio detalles respecto a los escáneres que funcionarán en el Ecuador. Se refería a los requisitos técnicos para la implementación de equipos de inspección no intrusiva. La funcionaria se manifestaba respecto a este tema. Puertos, aeropuertos y pasos fronterizos deben implementar esta tecnología.
Los escáneres deben ser implementados en el transcurso de los próximos 12 meses contados a partir de la publicación en el registro oficial. Esta gestión se da tras emitirse el decreto ejecutivo 227 y que se le han otorgado el plazo de 60 días a la SENAE para emitir los requisitos mínimos que deberán cumplir estos equipos. De ahora en adelante empieza todo un proceso que es conjunto también, ¿no? Porque la aduana preparó los requisitos mínimos, sin embargo hay un trabajo todavía de acompañamiento que tenemos que hacer como institución para que digamos, los operadores de comercio exterior, en este caso los puertos, aeropuertos, hagan la adquisición de los equipos. Con esto se trata de neutralizar el ingreso de contrabando al país, además de otro tipo de mercadería ilícita. Informó Julio César Saona. Recordemos que tenemos pico y placa en este día 15 de febrero, vehículos que no deben circular, motos y vehículos con terminaciones en 3 y 4. Esta medida rige, como usted sabe, entre 6 y 9:30 de la mañana, en la tarde y noche de 4 a 9 de la noche. Y más adelante, amigos televidentes, enfrentamientos con la fuerza pública por minería ilegal en Puerto Napo. Los detalles de esta y otras noticias se lo contaremos al regresar. Gracias por acompañarnos en esta emisión del 15 de febrero. Daños, bienes públicos y enfrentamientos entre mineros uniformados se registraron en Puerto Napo. Quienes trabajan para la minería ilegal se negaban a abandonar, pues Yutsupino. Policías y militares intervinieron, pues retuvieron la maquinaria pesada. Le contamos. Los mineros se han vuelto a quemar llantas. Este lunes también hubo incidentes, enfrentamientos entre los mineros ilegales y la fuerza pública en Napo. Y es que intervinieron la comunidad de Yutsupino con más de 1.600 uniformados, lo que generó malestar en quienes se dedicaban a las labores auríferas, a lavar oro, por ejemplo. Yo más o menos he lavado como 5 décimas, eso nos quitaron acá. ¿A cuánto equivale 5 décimas? 5 décimas que vale casi como a $20. Hubo un gran cordón policial y militar. Intercambio de gases lacrimógenos para tratar de disuadir a los ilegales, que de todas formas trataban de continuar con las labores. Provocaron entonces incendios en las chozas del malecón de Puerto Napo. Las llamas consumieron las estructuras y todo quedó prácticamente así, en escombros. Tras varios intentos, los mineros se resistían a abandonar el lugar, donde se detectó daño ambiental por la extracción de minerales. Se conoce que unas 100 excavadoras fueron inmovilizadas, además de que se allanaron varias áreas. El allanamiento en varios inmuebles, son 16 viviendas y 9 áreas, las cuales van a ser intervenidas. La maquinaria va a quedar incautada. Una vez que tengamos los medios suficientes para sacarla del lugar, llegará a un patio bajo cadena de custodia y ahí tendrán que seguirse los trámites adicionales que corresponden a la justicia. El daño al ecosistema se mira así desde el aire, devastado. Labores ilegales que llevaron ejecutándose al menos 6 meses, a sabiendas de muchos y en voz baja, hasta que intervino el Estado. Informó Marilyn Jaramillo. Y en la provincia de Napo se suspenderá de manera temporal toda actividad minera. Según el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, la resolución estaría lista en las próximas horas. Estoy facultado para hacerlo y así lo voy a hacer. No vamos de ninguna manera a atentar contra la seguridad jurídica y quitar esos derechos que legítimamente tienen los concesionarios legales. Pero lo que sí vamos a hacer es una resolución suspendiendo temporalmente toda actividad minera hasta tanto se subsanen los problemas que se han presentado. No queremos un nuevo Buenos Aires. Este gobierno y el ministerio que me honran dirigir vamos a impulsar la minería legal. De ninguna manera queremos un nuevo Buenos Aires que ya todos conocemos lo que provocó y que en algunos casos sigue provocando en el norte del país. La acción de protección impulsada por las comunidades de INTAG para frenar el avance del proceso minero de Yurimimagua fue negada por un juez de Cotacachi, quien señaló que no se puede probar si existió daño ambiental en la zona. Las comunidades de INTAG interpusieron una acción de protección para evitar que el proyecto minero Yurimagua continúe en funcionamiento. Los demandantes afirman que existen daños ambientales, los cuales, a decir de un juez de Cotacachi, no pudieron ser probados. Lo que está diciendo esta sentencia
es que no importa el contenido de los estudios de impacto ambiental, de todas maneras se van a aprobar. La Cámara de Minería indicó que la explotación de minerales en INTAG se ha realizado bajo estrictos protocolos ambientales y legales. No se hace en minería formal, en minería responsable, no se hace nada sin una licencia ambiental que a su vez se basa en un plan de manejo ambiental. Las comunidades de INTAG rechazaron el fallo y reiteraron que la concesión minera ha vulnerado sus derechos. Las comunidades estamos conscientes de que no hubo consulta. A nosotros jamás nos preguntaron y jamás nos informaron del proyecto ni las consecuencias que va a tener. Ante ello, la Cámara indicó que sí existió dicha consulta y que tanto el Estado como la concesionaria cumplieron con los requisitos legales para explotar esta zona. La consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana, mas no conlleva un poder de veto, no conlleva una consulta de si sí o si no, porque es finalmente el Estado ecuatoriano quien debe ejercer su soberanía y decidir si hace o no hace ese proyecto. Los accionantes anunciaron que apelarán el fallo y que su lucha continuará a fin de proteger su territorio. Informó Álvaro Terán. Y detienen a varios funcionarios de un hospital del IES en Guayaquil por el delito de peculado. Las capturas se efectuaron durante un operativo llevado a cabo la madrugada de este martes. Fueron 7 allanamientos a domicilios ubicados en diferentes sectores de Guayaquil, entre ellos Guayacanes, Sauces, Villa Bonita, entre otros. En estos inmuebles habitan personal médico del Hospital del IES de Los Ceibos, donde se investiga el cometimiento del delito de peculado. Y los cuales tienen como antecedente una noticia del delito presentado por la Contraloría General del Estado, en la cual hace observación a un contrato suscrito en el año 2019, la cual tenía como objeto la adquisición de insumos para el área de terapia respiratoria. El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Delitos Aduaneros Tributarios de la Policía Nacional. Hasta el momento tenemos ya varios detenidos, 5, sin embargo la Fiscalía en conjunto con la Unidad de Delitos Aduaneros Tributarios sigue operando hasta el momento a efectos de lograr la detención de una persona más. Se informó que el perjuicio al Estado supera los $200.000, informó Jorge Salazar. En uno de los puertos marítimos de Guayaquil se realizó el decomiso de casi 7 toneladas de droga. El cargamento estaba listo para ser enviado a Bélgica. Mediante respectivos perfilamientos a las cargas que pasan por los puertos, agentes de la Policía Nacional ejecutaron la tarea que permitió detectar la sustancia. Estaba oculta en un contenedor cargado con banano, cuyo destino era Bélgica. Y se puede encontrar en el interior del contenedor 7.028 bloques de una sustancia blanquecina que luego de la prueba inicial homologada de campo se determina que corresponde a clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia es de 6 toneladas 992 kilos. No hubo personas detenidas como parte de esta operación. Al momento se investiga si la carga llegó contaminada o si todo fue mediante el denominado gancho ciego. Obviamente las organizaciones criminales siempre van a estar atrás de contaminar contenedores, van a buscar blandezas o debilidades dentro del proceso de exportación para aprovecharlas y tratar de llevar estas sustancias hacia el exterior. Además, la Policía Nacional hizo un llamado de atención a las entidades pertinentes para que proceda lo antes posible con la destrucción de la droga, porque las bodegas se encuentran saturadas con la sustancia decomisada. Necesitamos urgente exhortar a la ex-CETED, actual Coordinación Zonal 8, a los funcionarios judiciales, se realice la destrucción de la droga que tenemos en bodegas. Tenemos que destinar gran cantidad de funcionarios policiales para la seguridad de gran cantidad de droga. En lo que va del año no ha habido una sola destrucción. Tomando en cuenta que judicialmente tenemos 15 días para la destrucción de la droga. Informó José Morales.
Vamos a contarles que la policía detuvo en la avenida Maldonado, en el sur de la ciudad de Quito, un ciudadano que portaba un arma de fuego artesanal, el cual bajo actitud sospechosa estaría presuntamente perfilando locales comerciales para robar en ellos. Este sujeto se encontró también, pues se encontraba en estado de ebriedad y al revisar su historial se encontró que registra antecedentes penales por hurto y estafa. Por ello fue apresado y puesto a órdenes de la autoridad competente. Y en una comunidad del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, 3 presuntos ladrones fueron sometidos a la justicia indígena. Los comuneros incluso quemaron la camioneta en la que se movilizaban los sospechosos. A media mañana corrió la voz que 3 personas a bordo de una camioneta serían las presuntas responsables de robar una casa en la comunidad Mariscal Sucre de la parroquia González Suárez del cantón Otavalo y se activaron las alertas. Al vehículo le cerraron el paso. 2 hombres y una mujer prácticamente fueron cercados por decenas de comuneros. Lo que sí hay que resaltar es la unidad que tienen ellos dentro de su organización, por cuanto se percatan que ellos son ajenos. En el balde de la camioneta habían electrodomésticos que no justificaban su procedencia y la tempestad colectiva se les vino encima. Llegó el perjudicado parte de la comunidad manifestando que esos electrodomésticos habían sido sustraídos por los 3 ciudadanos. Luego de una larga reunión a la que fue invitada la policía, el cabildo decidió aplicar la justicia indígena que consistió en el baño ancestral de purificación con ortiga, reprenderlos a latigazos, caminar semidesnudos por las principales calles y algo más. Así nos trataron allá. El que el vehículo en el que se movilizaban sea incinerado por manos de los propietarios que fungían de propietarios. El penalista Jesús López ratificó que la Constitución, el Código de la Función Judicial y la Corte Constitucional garantizan la justicia indígena. Puede ser aplicada sin necesidad de requerir autorización o intervención judicial de ninguna índole. Ellos pueden juzgar. Para el experto en estos casos, la policía no puede intervenir. Lo único que puede hacer es convertirse en garante para evitar que se atente contra la vida de los implicados. Que no es competencia de la autoridad indígena juzgar aquellos delitos contra la vida. En tal virtud, si se produce la muerte de una persona en la comunidad indígena, la competencia para su juzgamiento y sanción es de la justicia ordinaria. Por lo demás, la justicia intercultural es un derecho de las comunidades indígenas y las decisiones que adopte el cabildo son de cumplimiento obligatorio. Es consuetudinaria, por lo tanto se entiende que no tienen nada por escrito y quedaría al libre albedrío de ellos, qué es lo que pueden castigar y qué no. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarle que alias Chucky, quien tomó un taxi, fue asesinado al estilo sicariato en Ambato. Lamentablemente, el conductor del vehículo también recibió disparos. Esa era una víctima colateral de este suceso. El lamentable hecho ocurrió en una vía de segundo orden, Huachigrande, sur de Ambato, provincia de Tungurahua. En el vehículo amarillo tipo taxi quedaron 2 cuerpos sin vida. Habían recibido varios impactos de bala. Un solo orificio de entrada y salida presenta el señor conductor de taxi y 2 orificios de entrada y salida presenta el ciudadano denominado el Chucky. Así es, alias Chucky, su esposa y un menor van en el vehículo en calidad de pasajeros. Solicitaron un taxi para, según la policía, ir a comprar alcaloide, cuando fueron inmediatamente sorprendidos por sicarios en moto. Por eso que en su mano y en su vestimenta se encuentra la sustancia. El taxista es contratado para realizar la carrera hasta ese sector y según versiones de la esposa de Chucky, le indican que por favor espere hasta que realicen la compra, momento en el cual son interceptados y victimados. Se sabe que el conductor del vehículo amarillo fue una víctima colateral del hecho. Del carro quedaron destrozados los vidrios, mientras que en el interior yacían los cadáveres. Vecinos se preguntaban en medio de la consternación las razones por las cuales la delincuencia operó de esta manera. Lo que no sabían es que a alias Chucky le pisaban los talones. Este ciudadano había ya tenido 2 atentados anteriores por la situación de venganza por
parte de una organización dedicada al microtráfico. La policía montó un operativo. Encontró la moto usada y el arma empleada con la que acabaron con la vida de los hombres. En lo que va del año se registran 3 muertes violentas en Tungurahua. Este último suceso relacionado a una pugna por territorio para la venta de droga. Informó Marilyn Caramillo. Y sicarios asesinaron al exalcalde del Cantón El Triunfo, Andrés Macías Castillo, mientras circulaba en su camioneta. Sujetos lo interceptaron y le dispararon. Con pena, consternación por la muerte, sí, es lamentable. Así se expresaron los simpatizantes del exalcalde del Cantón El Triunfo, Andrés Luciano Macías Castillo, de 54 años, quien se encontraba circulando en una camioneta por la avenida 8 de Abril de aquel cantón, cuando sicarios a bordo de una moto lo interceptaron y le dispararon en el cuello. Estamos en estos momentos explotando el sitio, sacando la mayor cantidad de información de los medios activos, cámaras de seguridad de televisión, entrevistas con todas las personas a fin de tratar de identificar y tratar de esclarecer este caso que acaba de suceder acá. Para ello también ejecutaron una serie de allanamientos con el fin de localizar a los culpables del asesinato, aunque la policía conoce un dato que podría ayudarlos a dar con ellos más rápido. Sabemos que anteriormente había tenido ya 2 atentados y obviamente estamos sacando la mayor cantidad de datos, estamos haciendo la cadena de custodia de todos los indicios balísticos, de todas las huellas, de todos los vestigios que han sido encontrados en la escena del delito, en la escena del crimen. Y este rato estamos ya conjuntamente con la DINASED. El crimen provocó dolor en quienes conocían al exfuncionario municipal. Es de cariño, de amor, porque nosotros lo estimábamos mucho al señor alcalde, porque él fue un gran jefe para nosotros. Él nunca fue malo y nos trató bien. Andrés Macías se desempeñó como alcalde del Triunfo en el periodo de 2016 al 2019. Informó Adriana Peralta. En la provincia de Esmeraldas se registró una masacre. 3 personas fueron asesinadas y otra murió producto del choque en medio de un atentado criminal. Un extranjero también lucha por su vida en una de las casas de asistencia. Le contamos. A la camioneta en la que viajaban 3 personas la abordaron en el sector de Colope, vía que conecta Esmeraldas con Río Verde. Los desconocidos les balearon sin piedad. 2 de los ocupantes quedaron sin vida al interior del vehículo y un tercero salió con heridas de bala y fue llevado a una casa de salud. Le abaten a tiros a las personas ocupantes que se encontraban en el mismo al interior del vehículo. Pero en el atentado criminal hubo víctimas colaterales. En la huida, la camioneta chocó contra un taxi, muriendo el conductor del auto amarillo. Y muere el taxista, que no tenía nada que ver con el evento. Por el sector a esa hora pasaba otro carro tipo taxi. El chofer, al percatarse del choque, se bajó aparentemente para ayudar, pero los criminales no querían testigos, lo callaron a bala. En total, el hecho criminal dejó 4 muertos. Y los delincuentes también le abaten a este taxista. Es decir, existen 3 personas abatidas por la delincuencia, 2 a los cuales le perseguían y era la finalidad de los mismos. De los fallecidos, todos ecuatorianos, ninguno cuenta con antecedentes, mientras el herido que intenta vencer a la muerte en una casa de salud es de nacionalidad colombiana. En la escena del crimen, agentes de la policía levantaron 102 indicios balísticos entre vainas calibre 9 milímetros y 5.56. La Policía Nacional se encuentra tras la pista, tras la búsqueda de estos delincuentes. Continuaremos con las investigaciones. Con este nuevo atentado criminal suman 32 las muertes violentas en la provincia de Esmeraldas. Según el informe policial, todo respondería a una guerra entre bandas criminales que en número de 6 operan en este punto fronterizo. En Quito, informó Iván Casamen. Más adelante, maestros identifican falencias en aprendizaje de estudiantes al retorno a la presencialidad. Al regresar les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Volvemos enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inauguró la renovación de su página web con 2 nuevas herramientas interactivas que contienen toda la información estadística de importancia. Además, permitirán al usuario navegar de manera fácil e interactiva.
Así es como se observa la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tras su renovación. Según la titular de la entidad, Margarita Hernández, se ha implementado el portal estadístico CEPS y su sitio interactivo Data CEPS, herramienta que contiene toda la información estadística relevante de este sector. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un organismo técnico de control y supervisión en cuya gestión procuramos orientar los esfuerzos hacia un fin que es el de optimizar y simplificar las gestiones relacionadas con los servicios que ponemos a disposición del público en general. Según la titular de la superintendencia, el nuevo portal web permite al usuario navegar de manera fácil e interactiva. Desde casa, usted podrá ingresar a las bases de datos más completas del sector a nivel nacional. Además, aquí podrá conocer cómo se generan las estadísticas y cuándo se publican. Lo importante de estas herramientas es que es la primera vez que se pone a disposición del público en general en el país información relacionada con la economía popular y solidaria. Con la herramienta DataCeps, usted podrá desde su computadora explorar datos sobre estados financieros, características demográficas, gobierno, punto de atención, intermediación e inclusión financiera. Sino que además presenta o permite acceso a la información estadística del sector a través de bases de datos y de reportes con información tanto histórica como coyuntural. Es así que este sitio web brinda una solución integral de autoconsumo de información que permitirá elaborar investigaciones, pero además de eso, que las entidades financieras tomen decisiones adecuadas para sus socios y clientes, informó Ismenia Solórzano. Y a días de que los estudiantes retomaron sus clases de manera presencial, docentes identifican las primeras falencias en el entorno de aprendizaje. En primera instancia aseguran que se debe trabajar en la parte anímica de los jóvenes antes de abordar la situación académica. Luego de 2 años de permanecer recibiendo clases de manera virtual, los estudiantes al día de hoy ya se encuentran nuevamente educándose en sus establecimientos. Tras varios días en las aulas, los maestros identificaron falencias en su aprendizaje. Hoy las consecuencias en el aspecto académico y cognitivo se va evidenciando. Entre ellos está la lectura comprensiva, la lectura crítica, de igual manera también las bases de la matemática. Esta situación se agudiza en los establecimientos educativos de zonas populares, pues añade el presidente de la UNA de Quito que la manera en la que enfrentaron la pandemia en el entorno educativo fue mucho más compleja debido a la escasez de herramientas e instrumentos tecnológicos. Va unido tanto la cuestión de que si los hogares de los sectores populares no tienen los aparatos tecnológicos, no tienen cubiertos sus necesidades, por lo tanto, hoy las consecuencias en el aspecto académico y cognitivo se va evidenciando. Dicha problemática, afirman los profesionales, debe ser tratada en primera instancia desde la situación de acoplamiento de los jóvenes, sobre todo de los más pequeños. Entonces nosotros sí debemos acompañar en esta nueva normalidad a nuestros hijos. Sí, si nosotros podemos observar que está más callado que de costumbre, que está más irritable, que le cuesta tal vez seguir una conversación, en cualquier pequeño cambio que yo vaya viendo, hay que ponerle ojo, porque algo está pasando ahí. Sentar esas bases mismas que antes los pequeños las sentían en casa, añade la experta, permitirá que su situación académica vaya fluyendo y perfeccionándose. Sin embargo, el trabajo debe ser comprendido por padres e hijos. Autorregularse, ¿verdad? De trabajar primero en las emociones de uno mismo y esto transmitirle a los hijos. Es decir, si yo me siento seguro al regresar a clases, mi hijo se va a sentir seguro y va a estar estable al regresar a clases. Con esto concuerdan también los educadores, quienes manifiestan que en varias instituciones han iniciado con un plan de adaptación social para todos los estudiantes, misma que mantiene un plan distinto dependiendo de cada realidad. Necesitamos no de acumular conocimiento, no de acumular teoría, no de acumular libros, sino con las características de que en cada territorio, cada institución podamos nivelando poco a poco, porque no va a ser todos que tienen esos desfases. Explican que primero y más importante debe ser trabajado la parte del ser humano e ir trascendiendo hacia lo académico, informó Javier Rosero. Es tiempo de dar la bienvenida a Priscila Cadena, quien se encuentra en el Centro de Educación Inicial María Montessori con la vacunación de niños que están entre 3 y 4 años. Así que Priscila tiene los detalles. Buen día, Priscila, adelante.
Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así es, hoy inicia la vacunación para niños de 3 y 4 años en la ciudad capital y también en otras ciudades del país. Esto también es un proceso que va a avanzar progresivamente en todo el país. Vemos en estos momentos, está llegando ya la ministra de Salud también. Estamos con la ministra de Educación. Ministra, muy buenos días. Para que nos cuente rápidamente este proceso, ¿a cuántos niños ustedes pretenden abarcar, por favor? Bueno, buenos días con todos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, María? Este es un día realmente feliz para nosotros porque estamos ya protegiendo a los más pequeños. Tenemos programado en esta primera fase abarcar una población de 3.000 niños. Ministra, ¿qué pasa con los niños no escolarizados, por ejemplo, en este caso? ¿Dónde podrían acudir a vacunarse? En cualquier centro de salud del Ministerio de Salud Pública, sus padres pueden ir, llenan un formulario y pues los niños acceden a la vacuna. Ministra, en este caso, ¿cuál es la recomendación para los padres? Porque algunos todavía tienen ese recelo de llevar a sus niños a la vacunación. ¿Qué les podría decir? Bueno, que no tengan ningún recelo. La vacuna es extremadamente efectiva. En otros países se colocan incluso en niños menores de 3 años a partir de los 3 meses en otros países. Es una vacuna de virus inactivado, no es una vacuna que tenga otro tipo de plataforma, es de virus inactivado como de otros tipos de vacuna que ya los niños reciben. Además de eso, evitamos que los pequeñitos se contagien, bueno, se pueden contagiar, pero no desarrollan enfermedad grave, no terminan en una terapia intensiva y sobre todo no desarrollan un síndrome post-COVID que se llama long COVID, que puede afectar el sistema nervioso, pues su sistema cardiovascular. Entonces estamos protegiendo completamente a nuestros niños. Ministra, nada más para finalizar, ¿qué tipo de dosis se va a aplicar a los niños y cuál es el intervalo, por favor? La dosis es la misma que se aplica para adultos, es decir, hoy día recibirán una dosis, en 28 días recibirán su segundo refuerzo y evaluaremos si en 5 meses necesitarán una tercera dosis. Listo, muchísimas gracias. La ministra de Salud, Jimena Garzón, pero también nos encontramos con la ministra de Educación, María Brown. Muy buenos días, ministra. Bueno, ustedes han organizado todo este contingente en coordinación con el Ministerio de Salud para la vacunación de los más pequeños. Las brigadas van a acudir a cada uno de los centros iniciales. Buenos días, así es. Continuamos apoyando al Ministerio de Salud Pública en las campañas de vacunación. Como saben, desde el inicio, incluso con adultos, los centros educativos fueron puntos de vacunación, continúan siéndolo en muchas ciudades. Y hoy empezamos pues con los niños de 3 y 4 años en 4 ciudades del país, en Quito y en 3 más, en donde ya podemos abarcar a la población escolarizada de 3 y 4 años en esta nueva etapa que nos permitirá pues llegar a un mayor número de la población, proteger a los más pequeños que, como decía la ministra de Salud, nos da muchísima alegría porque ellos van a poder estar protegidos. Ministra, nada más para precisar, ¿qué tipo de documentos tienen que tener los padres de familia para que los pequeños puedan ser vacunados en los centros educativos? Recuerden, ustedes pueden acercarse a cualquier centro de salud, a los puntos de vacunación de niños de 3 y 4 años en las ciudades que ya iniciamos este proceso. Requieren el consentimiento informado. Este es un formulario en el cual ustedes autorizan la vacunación de sus hijos. Se trata de menores de edad. Todos los niños menores de edad, como hemos avanzado hasta el momento, deben llevar simplemente este requisito, la firma de sus padres de consentimiento informado junto con la cédula de identidad. Nada más. Listo, ministra. Muchísimas gracias. María Brown, ministra de Educación. Así se desarrolla esta jornada de vacunación acá en este centro inicial ubicado en el centro de la capital. Las autoridades van a realizar un recorrido para constatar justamente la vacunación a los niños de 3 y 4 años que inicia el día de hoy. Recordarles nada más que las brigadas del Ministerio de Salud van a acudir a cada centro educativo inicial, pero los niños no escolarizados pueden acudir a los centros de salud del Ministerio de Salud. Más detalles de nuestras próximas emisiones. Muy buenos días. Y sin duda, en el primer noticiero de la comunidad tendremos más detalles de esto. Gracias a Priscila. Es importante vacunar también a este grupo de la población. Aquí hacemos pausa. Ya venimos. Al regresar, en España, calles de Tenerife se vuelven ring de boxeo entre jóvenes. Les contaremos los detalles en un momento.